Amigos, ¿cómo están? De vuelta aquí en Joca's Kitchen. Pues aquí tengo unas chuletas ahumadas, mis favoritas. Pero en vez de solamente hacerla con el método tradicional y freírlas, lo que voy a hacer es que van a ser con miel y mostaza. Puedo acompañarla con muchísimas guarniciones diferentes. Les invito hasta el final. Vamos a comenzar. Aunque las chuletas ya están ahumadas, incluso con su hueso que le da un toque extra, ya tiene mucho sabor, me gusta agregarle un poco de pimienta blanca fresca. Aquí tengo aproximadamente media cucharadita de pimienta para esos 3 cortes de chuleta. Lo voy a impregnar bien. Igual del otro lado. Ahora en un bol vamos a agregar una naranja recién exprimida. Tengo aquí una cucharadita de ajo en polvo. También tengo 3 cucharadas de mostaza, 3 cucharadas de miel. Por último, una pizca de sal. Muy bien, aquí tengo 80 gramos de cebollín, o cebolleta como le dicen. Lo voy a trocear a mitad. Muy bien, ahora en mi sartén antiadherente voy a agregar 3 cucharadas de aceite de oliva y voy a poner a dorar las chuletas, solo hasta que estén un poco doradas de cada lado. Las voy a voltear, tienen un color perfecto, no las quiero muy doradas para que queden bien jugosas. Muy bien, vamos a retirar y reservar. Muy bien, quité todo el exceso de grasa y ahora lo único que voy a hacer es que voy a agregar una cucharadita de mantequilla. También voy a agregar las cabecitas de los cebollines que ya teníamos ahí reservados. Vamos a dorar. Ya que están bien doraditos nuestros cebollines, vamos a agregar la salsa que ya teníamos preparada. La vamos a mantener a fuego medio. Y ya ahora, desde que hierva, proseguimos. Ahora agregamos nuestras chuletas para que se bañen bien en esa salsita deliciosa que hicimos de mostaza, miel. Volteamos varias veces y sigue igual a fuego medio. No deje que se le consuma toda la salsita porque puede utilizarla con sus guarniciones. Vamos a retirar del fuego. Señores, esto quedó fenomenal. Y más si le pones un toque del mismo cebollín, pero las partecitas verdes. Disfruten.